63.3 del 8. La substancia física, esa conciencia elementalísima que está en la substancia física, ha sido tan maltratada que le es muy difícil creer que las cosas puedan ser de otra manera. Es una experiencia que estoy teniendo, la intervención concreta y totalmente tangible del poder supremo, de la luz suprema. Es esta misma sustancia la que tiene la experiencia y cada vez siente una admiración nueva, pero también estoy viendo en esa admiración algo así como: ¿y verdaderamente será posible? Me causa el efecto de un perro que ha sido golpeado de tal forma que ya solo espera recibir golpes. Es triste, y esta sustancia física siente una especie de ansiedad ante la fuerza mental. En cuanto se manifiesta una fuerza mental, grita: ¡oh no! ¡Basta de eso! ¡Basta! Como si esa fuera la causa de todo su tormento. Siente la fuerza mental como algo tan duro, seco, rígido, implacable, sobre todo seco y vacío de la verdadera vibración. Parece que la considera como su enemigo. Y esta mañana he tenido una especie de visión, de sensación de la curva trazada del animal al hombre, y luego del retorno al estado superior al hombre, en el que la vida, la acción, el movimiento no son el producto de la mente, sino de una fuerza que es sentida como una fuerza de luz sin sombra, una luz que no da sombra y que es absolutamente apacible. Es una paz armoniosa y dulce, es el reposo supremo. No ya el regreso nostálgico a la paz del mineral, sino el reposo celular en la gran extensión sin paredes. La liberación está en el cuerpo. 64.7 del 10. La mayor dificultad que hay en la materia es que la consciencia material, es decir, la mente en la materia, se formó bajo la presión de las dificultades, obstáculos, sufrimientos, luchas. Fue, por así decirlo, elaborada por esas cosas, y eso le ha dejado una huella de pesimismo y de derrotismo que es ciertamente el mayor obstáculo. Y uno se ve obligado todo el tiempo a detener, a apartar, a convertir ese pesimismo, las dudas o una imagen totalmente derrotista. ¿Cuántas veces en el momento de un sufrimiento agudo, cuando tiene uno la impresión de que se va a volver intolerable, hay un pequeño movimiento interior en las células? Las células envían su SOS y todo se para, el sufrimiento desaparece. El sufrimiento es reemplazado por un sentimiento de bienestar beatífico. Pero esa conciencia material imbécil, su primera reacción es: sí, ya veremos lo que dura. Y entonces, naturalmente, por culpa de ese movimiento, todo queda demolido y hay que empezarlo todo de nuevo. 58.10 del 5. En cuanto el cuerpo es consciente de su propia mentira. Es consciente de esta ley, de esa otra ley, de una tercera ley, de una cuarta ley, de una décima ley. Todos son leyes. Estamos sometidos a las leyes físicas. Eso producirá tal resultado. Si hacéis eso, se producirá esto. Y no.
Es algo que rezuma por todos los poros de la piel. Hay que llegar a comprender que eso no es verdad. Esa experiencia es el supremo conocimiento en acción, con la supresión total de todas las consecuencias, pasadas y futuras. Cada segundo tiene su eternidad y su propia ley, que es una ley de absoluta verdad. 65.10 del 7. Puedo decirte que las deformaciones mentales de los médicos son terribles. Se pegan a vuestro cerebro, se quedan ahí y luego salen 10 años después. Los médicos tienen un poder hipnótico sobre la conciencia material, que es un tanto inquietante. El médico cristaliza la enfermedad, la vuelve concreta, dura, y luego se arroga el mérito de curarla, cuando se puede. 60.25 del 10. Lo vengo observando y he visto el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Es formidable. Ni nos imaginamos hasta qué punto es formidable. Incluso un pensamiento subconsciente y a veces hasta inconsciente actúa, provoca unos resultados fantásticos. Desde hace 2 años estoy estudiando detalladamente. Es increíble. Pequeñísimas reacciones mentales y vitales, pequeñísimas que en nuestra conciencia ordinaria parecen no tener ninguna clase de importancia. Actúan sobre las células del cuerpo y pueden crear un desorden. Pero sé también de forma certera que si uno logra dominar toda esa masa de la mente física, se tiene poder, se es dueño. No es una fatalidad, no es algo que escapa completamente a nuestro control. No es una especie de ley de la naturaleza sobre la que no tenemos ningún poder. Desde hace 2 años estoy acumulando experiencias en los más mínimos detalles, en las cosas que pudieran parecer más fútiles. Y no hay más remedio que admitirlo. No se debe tener manías de grandeza. Sábete que es en el más mínimo esfuerzo para crear en algunas células una actitud verdadera donde se puede encontrar la clave. 60.5 del 1. He descendido a un lugar de la conciencia que vive en una aprensión, un pavor, un temor, una ansiedad. Es verdaderamente terrorífico. Y uno lo lleva en sí mismo, sin darse cuenta. Pero está ahí. Es cobarde. Y es eso lo que puede enfermarnos en un minuto. Está en el subconsciente de las células. Ahí tiene su raíz. Y hay que descender ahí dentro para cambiarlo. Pero eso, ya sabes, hace pasar muy malos ratos. 63.19 del 6. Es como si el problema se volviera cada vez más próximo, denso, aplastante. Es un trabajo en la mente física, en la mente material. Así que estoy buscando mi camino yendo hacia abajo, para encontrar una salida por abajo. Y no la encuentro. El camino que busco es siempre descendente. ¿Cuándo acabará? No lo sé. 60.13 del 12. Es hormigueante, a ras de suelo. ¿Y cómo impedir que ese automatismo imbécil, vulgar y sobre todo derrotista se esté manifestando todo el tiempo?
porque verdaderamente es un automatismo. No responde a ninguna voluntad consciente, para nada. Y está en una relación estrechísima con las enfermedades del cuerpo. Estoy de lleno en el problema. Y luego, el problema se desenmascara, es decir, que el muro se hace patente, se define con claridad. Y a partir del momento en el que sabemos que eso es el muro, empezamos a tener la clave. Es extraño, pero madre tocó el muro gracias a una de las personas que vivía a su alrededor y que tenía la enfermedad del Parkinson. 65.18 del 12. Esa mentalidad material, cuando es poseída por una idea, está verdaderamente poseída por esa idea y le es casi imposible liberarse de ella. Y eso son las enfermedades. Es lo mismo que con la enfermedad del Parkinson. Ese temblor es una posesión causada por una idea. Una hipnosis acompañada de un temor en la materia. Las dos cosas juntas. Posesión y miedo. En las antiguas escrituras lo comparaban con la cola retorcida de un perro. Y verdaderamente es así. Una especie de pliegue que uno intenta enderezar y que se forma otra vez automáticamente, tontamente. Lo enderezamos y lo vuelve a retorcer. Lo rechazamos y empieza otra vez. Es extremadamente interesante, pero es lamentable. Y todas las enfermedades son así. Todas. Cualquiera que sea su forma exterior. La forma exterior es solo una forma de ser de la misma cosa. Porque eso adopta toda clase de formas posibles. Y entonces, cuando sigue unos pliegues análogos, los médicos lo llaman tal enfermedad o tal otra. Y las células del cuerpo obedecen a esa mente material. Madre había llegado al fondo del agujero. Pero este descubrimiento, que aparentemente no es nada, es absolutamente formidable. Es como si estuviéramos buscando claves a la derecha, claves a la izquierda, en los cromosomas, en la penicilina, en las moléculas y en todo el dichoso trémolo de nuestra ciencia que codifica los muros de la prisión. Y luego resulta que no era más que un código de nuestra propia hipnosis amurallada. Como ustedes saben, los muros están formados por 10 millones de átomos por cada molécula de ADN. Y hay millones de billones de millones de átomos por cada centímetro cúbico de materia. Tantos como granos de arena en todos los océanos de la Tierra. Y 20 clases diferentes de aminoácidos y otras 5 de nucleótidos. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Y luego resulta que todo eso no era más que el tejido fantasmagórico de nuestra propia mente material. El obstáculo no está ahí, y ni siquiera es eso el muro. El muro es todo lo que pensamos sobre ello. La enfermedad es lo que pensamos de ella. La muerte es también lo que pensamos de ella. Y todas las leyes de la especie son solo lo que la especie piensa de ella. Una mentalización de la materia. Entonces se comprende que es posible salir. Si solo contáramos con nuestras propias fuerzas, sería prácticamente imposible atravesar esa trama microscópica de la mente física. Es una trama elástica. La empujamos y se vuelve a cerrar. La golpeamos y se escurre. Y podríamos seguir así durante siglos. Eso es lo que asegura la estabilidad de la especie.
Pero sucede un fenómeno muy interesante de vez en cuando, durante unos pocos segundos. Las mallas se aflojan produciéndose una formidable invasión, y no exageramos al llamarla formidable. Pronto se comprende además por qué no duran más que unos segundos. Hace falta una adaptación. Si sumergiéramos una carpa a 2000 metros de profundidad, quedaría aplastada. Y esos segundos se repiten pacientemente a través de los años hasta que el organismo se adapta. Pues si se da una sola vez, una primera abertura, entonces se repite automáticamente, irreprimiblemente, ya que no hay nada más testarudo que la materia. En efecto, este descenso a la capa de la mente física es tan sofocante que él mismo crea un irresistible clamor por el aire y acaba provocando un día u otro la primera invasión del otro medio. Parece ser que se da la misma ley en toda la escala de las especies. Es necesario un considerable grado de sofoco o de demolición de un medio ambiente para que pueda manifestarse otro medio. El obstáculo es la palanca. Nuestra época se parece extraordinariamente a la del final de los dinosaurios sobre una tierra que ellos mismos habían devastado. Tenemos que encontrar otro medio de vivir o de respirar o de no sofocarnos. Y en cada especie hay siempre un pionero, un primer pez que hace el experimento de la respiración pulmonar, un ser que da el primer paso. Sriauro Bindo y Madre no son filósofos, ni sabios ni santos. Son los pioneros o los experimentadores de la próxima especie. La primera vez que se hizo un agujero en la trama fue en 1958, el año de la muerte de Joliot-Curie y del primer satélite americano. Después del fenómeno se repitió en dosis cada vez más fuertes hasta la gran salida al otro estado, en 1962. Pero dejemos a Madre describir la experiencia, siempre muy semejante. 58.8 del 11. Yo descendía como por una grieta entre dos peñascos, abrupta, unos peñascos que estaban hechos de algo más duro que el basalto, pero metálicos al mismo tiempo. Era como sin fin y sin fondo, y se iba estrechando cada vez más estrecho como un embudo, y no se veía el fondo, un agujero negro. Y descendía así sin aire, sin luz, sofocante. De pronto fue como si hubiera tocado un resorte que se encontraba en lo más hondo. Un resorte que yo no había visto, pero que actuó al instante con una potencia formidable y que de un solo golpe me hizo surgir, me proyectó fuera de aquella grieta, en una inmensidad sin límites, sin forma. Y era algo todopoderoso, de una riqueza infinita, como si esa inmensidad estuviera hecha de innumerables puntos imperceptibles, unos puntos que no ocupaban lugar en el espacio, de un oro cálido oscuro, y todo era absolutamente vivo, con una potencia que parecía infinita, y sin embargo inmóvil, una inmovilidad perfecta, pero con una intensidad de movimiento y de vida increíbles. Y tenía una vida incalculable, hasta tal punto
que lo único que se puede decir es que era infinita, de tan llena de imágenes, y una intensidad con una potencia, una fuerza y una paz, la paz de una eternidad, un silencio, una calma, un poder capaz de todo. Daba toda la impresión de potencia, de calor, de oro. No era una cosa fluida, era como una polvareda. Y cada una de aquellas cositas no se les puede llamar parcelas, ni fragmentos, ni siquiera puntos, a no ser que tomemos la palabra punto en su sentido matemático, algo que no ocupa lugar en el espacio. Era como oro vivo, una polvareda de oro cálido. No se puede decir que era brillante, ni se puede decir que era oscuro. Tampoco era luz, una multitud de puntitos de oro, solo eso, y conteniendo una potencia y un calor, era formidable. Y además, al mismo tiempo, un sentimiento de plenitud, la paz de la omnipotencia. Era el movimiento al máximo, infinitamente más rápido que todo cuanto podamos imaginar. Y al mismo tiempo era la paz absoluta, la tranquilidad perfecta. De pronto, parece que Madre había desembocado en el nivel atómico y que su cuerpo vivía la física cuántica, un movimiento fulminante en una masividad inmóvil. Tal parece ser la constante. Después, el experimento se fue repitiendo con precisiones cada vez más grandes y en dosis cada vez más masivas. 58.16 del 9. El otro día fue en mi cuarto de baño. Me vino y me cogió todo el cuerpo. Subió así, todas las células temblaban y con una potencia. Entonces dejé que se desarrollara y la vibración iba amplificándose, creciendo, y todas las células del cuerpo estaban cogidas por una intensa aspiración, como si todo el cuerpo se ensanchara. Llegó a hacerse formidable. Tenía la impresión de que todo iba a estallar, y eso tiene un poder de transformación. Tuve la impresión de que si continuaba iba a pasar algo, en el sentido de que cierto equilibrio de las células del cuerpo cambiaría. Y tiene una gran acción, una grandísima acción. Puede incluso impedir un accidente. Es un misterio sobre el cual volveremos cuando el experimento tome toda su amplitud. 58.11 del 5. Es curioso, eso coagula algo. Toda la vida celular se vuelve una masa sólida, compacta y de una concentración formidable. Una sola vibración. En lugar de todas las vibraciones habituales del cuerpo, una sola. Como si todas las células del cuerpo formaran una sola masa. 61.24 del 1. Todo el cuerpo se había transformado en una sola vibración extremadamente rápida e intensa, pero inmóvil. No sé si podría explicártelo, porque era algo que no se movía en el espacio, y sin embargo era una vibración. Es decir, que no era inmóvil, pero estaba inmóvil en el espacio. Era en el cuerpo, y era como si en cada célula hubiera una sola vibración, y que todo fuera un solo bloque de vibración. No podemos dejar de pensar en el torbellino de los electrones alrededor del núcleo, tan rápido que parece inmóvil y que da a la materia su apariencia sólida.
63.18 del 5. Era una masa tan fuerte, era mucho más sólida que la materia. Era algo muy peculiar y sólido, más sólido y más material que la materia. Y tenía una potencia, un peso, una densidad extraordinarias. 60.11 del 10. Esa extraordinaria vibración, como una pulsación en las células. Durante los primeros meses yo tenía una conciencia casi al detalle de las miríadas de células que se abrían con esa vibración. Esa es la vibración a la que Madre iba a llamar vibración supramental y que los físicos pueden llamar con otro nombre de su vocabulario, pero es la misma. 66.15 del 11. Es algo que se ampara del cuerpo, una vibración tan cálida, tan suave y al mismo tiempo tan terriblemente poderosa. 64.25 del 3. Y esa vibración parece fuego. Es un efecto, una vibración con la intensidad de un fuego superior. Incluso el cuerpo ha sentido varias veces que es como una fiebre. 60.12 del 11. Hay que aprender a ensanchar, y ensanchar no solo la conciencia interior, sino también este conglomerado de células. Ensanchar esta especie de cristalización, si queremos ser capaces de aguantar esa fuerza. Bien que lo sé. 2 o 3 veces he tenido la impresión de que el cuerpo me iba a estallar. Y he estado a punto de decir, ¡estalla! Y acabemos de una vez. Y por eso se pasan semanas enteras y a veces meses entre una cosa y otra, para que les venga la elasticidad a estas células imbéciles. Se pierde bastante tiempo, pero 3 veces he tenido verdaderamente la impresión de que estaba a punto de que todo esto se dislocara. La primera vez me vino tal fiebre, estaba hirviendo de los pies a la cabeza. Todo se volvió de un rojo dorado, así, y luego se acabó. 72.15 del 2. Mi cuerpo está viviendo el proceso. 72.29 del 7. Es con el fin de mostrar que para vencer a la muerte hay que estar dispuesto a pasar por la muerte. Y estos experimentos muestran que hay una diferencia, justo una diferencia de actitud, por la que el cuerpo puede dislocarse o transformarse. Y es casi el mismo proceso. Y de nuevo la trama se vuelve a cerrar. 72.19 del 7. En el subconsciente del cuerpo hay una acumulación de derrotismo y es necesario que cambiemos eso por completo. Hay que clarificar el subconsciente para que la nueva raza pueda llegar. Es fangoso. Está lleno de derrotismo. Su primera reacción es derrotista. Y eso se remonta. Hay una energía formidable que está bloqueada por eso, por esa innoble cosa. Luego, el paso comienza a verse claro. Se pasa de lo microscópico a lo macroscópico, de la polvareda de la energía atómica a la ondulación del otro estado. 63.3 del 5. Ahora resulta que el cuerpo tiene la impresión no solo de un movimiento terrestre, sino de un movimiento universal que es de una rapidez tan formidable que es imperceptible. Sobrepasa la percepción. Es como si hubiera algo que no se mueve en el espacio, pero que está a la vez más allá de la inmovilidad y más allá del movimiento.
en el sentido de que es de una rapidez absolutamente imperceptible para todos los sentidos. Es una cosa nueva. He observado que, en ese estado, el movimiento sobrepasa la fuerza o el poder que concentran las células para hacer con ellas una forma individual. Esto es por lo que Madre se desmayaba al principio. Y continúa ella misma. Y es un estado que parece ser todopoderoso. Debe ser el paso a la cosa verdadera. Y es constante. Es una cosa constante. Pasar de este estado al otro, de este al otro. Que no hay un segundo ni un minuto, en fin, algún espacio, no sé, en el que no se es ni esto ni aquello. Entonces da la impresión de que ya no hay nada. Es casi instantáneo. Si durara, se traduciría probablemente por un desmayo o no sé por qué. Pero es constante, de lo uno a lo otro, de lo uno a lo otro, de esto a aquello, y entre esto y aquello hay un paso. Es una vida muy rara que no se es ni esto ni aquello, pero que tampoco es la mezcla de ambos estados, ni una yuxtaposición. Es como si los dos funcionaran uno a través del otro. Debe ser algo intercelular, es decir, que la mezcla debe ser muy microscópica, de superficie. Se pasa a través de las paredes de la pecera o a través del muro de electrones. Y es ahí, en ese paso, en el momento en el que los dos estados parecen funcionar simultáneamente, o uno a través de otro, como dice Madre, cuando se captan extraordinarios secretos que serán quizá el cuento de hadas de la próxima especie. Verdaderamente, no sabemos si ha habido un acontecimiento más capital en toda la historia de la humanidad que el experimento de Sri Aurobindo y de Madre. Nuestras fisiones del átomo parecen juegos de niños a su lado, aunque todos esos descubrimientos científicos nos han preparado para comprender mejor este experimento en curso. Esta travesía del muro o de la trama no se opera de una vez para siempre. Uno sale y luego ya está, se acabó, vive ya en el otro estado. Si fuera así, es probable que el viejo cuerpo moriría por haber terminado ya su función evolutiva, que era simplemente hacernos pasar al otro estado. Pero el anfibio no pierde su viejo cuerpo. Adquiere la posibilidad de una nueva forma de respiración pulmonar, que le permite desembarcar en otro estado, al aire libre de las orillas de la tierra firme. Y poco a poco las condiciones mismas del nuevo medio le obligan a desarrollar nuevos órganos y una nueva manera de vivir sobre la tierra. El cuerpo de Madre seguía estando perfectamente sobre esta tierra, pero en unas nuevas orillas un tanto extrañas a simple vista. Una vista que no tenía ya nada que ver con la vieja visión retiniana de la vieja pecera, y era preciso, por tanto, explorar las nuevas condiciones y las nuevas leyes, si es que había alguna. Un formidable cambio de programa, y como no se desembarca de una vez para siempre en la nueva orilla, puesto que es fácil resbalarse y caer otra vez en la vieja pecera, probablemente por razones de lenta adaptación, hay que averiguar cuál es la causa de esa caída en el viejo estado y qué nos permite pasar al nuevo. ¿Cuál es el mecanismo del paso?
Durante años, madre vivió en un vaivén basculando entre los dos estados, y es precisamente ese momento del paso, ese estado híbrido, podríamos decir, el que nos ha permitido no solo explorar las condiciones y los secretos del nuevo medio, sino también descubrir la realidad misma de nuestro propio medio, el que nuestros físicos, nuestros biólogos y nuestros médicos creen haber clasificado y codificado. Pero su código no vale para nada, solo está adaptado a una cierta pecera pensante. Verdaderamente se trata de una revolución cuyo alcance no acabamos de expresar. He aquí los primeros balbuceos del nuevo mundo. 61.6 del 6. Toma, por ejemplo, unas condiciones absolutamente idénticas con apenas un día o incluso menos, unas horas de intervalo. Circunstancias idénticas, las mismas circunstancias externas y las mismas circunstancias internas. Es decir, que el estado anímico sería el mismo, las circunstancias de la vida las mismas, los acontecimientos los mismos, y la gente sin diferencia apreciable. Y el cuerpo, quiero decir la consciencia celular, en un caso, siente una especie de euritmia, de armonía general, que todo está imbricado de una forma maravillosa, sin roces, sin fricción. Todo marcha, se organiza en una armonía total. Todo es maravilloso y el cuerpo está bien. Y luego, en el otro caso, todo es semejante, la consciencia es semejante, y entonces es ahí donde algo se escapa y la armonía desaparece. ¿Por qué razón? Eso ya no lo entiendo. Y entonces el cuerpo empieza a funcionar al revés. Sin embargo, todo sigue idéntico. Y hay algo que se escapa. Es como si uno corriera tras algo que se escapa. ¿Y qué es lo que se escapa? No lo entiendo. ¿Qué podrá ser? Cada vez más tengo la impresión de que es una cuestión de vibraciones en la materia. Es incomprensible. Es decir, que escapa totalmente a toda ley mental, a toda ley psicológica. Es algo que existe en sí mismo. ¿Qué de interrogantes hay? Cuanto más se mete uno en detalles, más misterioso se vuelve. Sería casi como si estuvieran justo entre dos mundos. Es el mismo mundo y es totalmente diferente. ¿Serán dos aspectos de este mundo? Ni siquiera puedo afirmar eso, y sin embargo, es el mismo mundo. Naturalmente, el anfibio desembarca en el mismo mundo. No se trata de otra tierra. ¿Y es tan sutil? Si se hace así, todo es perfectamente armonioso. Y si se hace de esa otra forma, es absurdo, sin significado y laborioso a la vez, penoso. Y es la misma cosa. Todo es la misma cosa. Y verdaderamente, entonces, si se distancia uno un poco y emplea palabras grandilocuentes, diría, todo esto es la verdad y todo lo otro es la mentira. Y es la misma cosa. En un caso se es llevado flotando en una luz beatífica y en el otro caso es embrutecedor, pesado, doloroso. Y es exactamente la misma cosa. Casi las mismas vibraciones materiales. ¿Qué podrá ser?
Quizá, si llegáramos a encontrarlo, lo tendríamos ya todo, el secreto total. Debió ser así como la verdad se convirtió en mentira. Pero ese así, ¿qué es ese así? ¿Cuál es el mecanismo? Es doble. Y hay una especie de presencia de que es solo el cuerpo el que puede saber. Eso es lo extraordinario. Y en el otro extremo de la curva, años más tarde, 70.18 del 4. Jamás había vivido tan totalmente en el otro estado con plena conciencia y ha durado 2 horas. Y las cosas eran tan reales, tan precisas como aquí. Es por lo que no sé cuál es la diferencia. Es una diferencia muy tenue. No da la impresión de algo espeso ni pesado. Es tenue. Y era verdaderamente digno de observar. No se hubiera podido decir, esto es físico sutil y esto otro es material. Era asombrosamente lo uno en el otro. No da la impresión de 2 cosas, y sin embargo es muy diferente. Sería más bien una modalidad que una diferencia. Como el primer pájaro, que descubría que su nuevo medio no era otro mundo sutil, sino la misma tierra de otro modo. Y Madre añade esto que nos muestra todo el alcance del experimento. Recuerdo que esta noche, de pronto, he visto cierto funcionamiento y me he dicho, eso es. Si supiéramos eso, cuántas cosas, cuántos miedos, cuántas combinaciones se desmoronarían, no tendrían ya sentido. Todo eso que consideramos leyes de la naturaleza, cosas ineludibles, es un absurdo. Con la verdadera conciencia, todo eso se desmorona. Sois vosotros los que decidís que sea ineludible. Es probablemente una posición que cambiar, una posición de la conciencia que hay que cambiar. O a este lado o al otro lado de la trama. Y hay millares de experimentos fascinantes. Harían falta volúmenes enteros. En efecto, 13 volúmenes han hecho falta de 400 o 600 páginas cada uno que forman la agenda de Madre. Aquí solo podemos dar algunas pistas, pero el hecho capital es que al otro lado de la trama de la mente física, las leyes físicas y fisiológicas no son ya las mismas que en este lado, y es algo que no está lejos. Está justo debajo de este murmullo pegajoso en el fondo del cuerpo. 73.17 del 3. Es tal la diferencia que uno se pregunta, ¿cómo es posible? Hay veces que es tan nuevo e inesperado que casi es doloroso. Pregunta. ¿Es decir, que no sales de la materia verdaderamente? No, claro que no. ¿Es un nuevo estado en la materia? Sí, eso es. Además, regido por algo que no es el sol. No sé qué es. Probablemente la consciencia supramental. 70.12 del 9. ¿Comprendes? Tengo la impresión de haberme zambullido en un mundo que ignoro, debatiéndome con leyes que no conozco y para efectuar un cambio que también ignoro. ¿Y cuál será la naturaleza de ese cambio? Sí, pero, dulce madre, tengo totalmente la impresión de que a través de esa oscuridad y esa ignorancia de las leyes, tú eres llevada expresamente
al punto en el que se encontrará la solución. Sí, tienes razón. Si quieres, podría decir que yo también pienso así. Yo no pienso, pero ya sabes. Todo lo que queda todavía para eso es mucho. Es imposible que no se logre. ¿Por qué? Porque tú eres el cuerpo del mundo. Porque es verdaderamente la única esperanza. ¿No será eso poesía? Claro que no. Es así. No hay más que verlo. El mundo exterior es cada vez más infernal. Ah, eso sí que es cierto. Y lo mismo sucede en tu cuerpo. Es necesario que un ser dé el nuevo paso. Sin embargo, algunas líneas muy persistentes se dibujan. 68.4 del 12. El cuerpo está siendo sometido todo el tiempo, y todo el tiempo sin cesar, a este experimento. Cuando se está así, las cosas se organizan milagrosamente. Es increíble. Y basta con estar así, del otro lado, para que todo se vuelva desagradable, para que todo vaya mal y todo chirríe. Un pequeñísimo movimiento. Y luego, de nuevo, todo se vuelve milagrosamente milagroso. Y respecto a cosas microscópicas, sin importancia, es decir, todo se vuelve maravilloso. Y resulta que es la misma cosa. Pero en un caso, uno tiene dolores, sufre, se siente miserable. Y en el otro, nada de eso. Y es lo mismo. El cuerpo tiene esta experiencia. Está totalmente desorganizado. Está acatarrado, le duele aquí y allá. Y cuando está en una cierta actitud, todo desaparece. Ya no existe. No queda ni huella. Ya no tiene catarro, ni dolor, ni nada. Todo se le va. Pero existe el riesgo de que le vuelva otra vez si se recae en la otra posición. Y no solo se va, sino que las circunstancias del entorno cambian. En un caso, todo está en contra de uno, torcido. Y en el otro, todo está bien. Y es algo que no llega a tiempo. No se trata de un largo proceso de transformación. Es como algo que gira de pronto. Es como una demostración evidente de la maravillosa consciencia que está viniendo, en la que todo eso se desvanece, como algo que no tiene ninguna consistencia, ninguna realidad, y se desvanece. Y una demostración que se da no es la imaginación, sino que se da en los hechos, una demostración del poder por el que todo ese vano sueño de la vida, tal y como es, podría transformarse en una maravilla. Tiene la impresión de estar encerrado en algo, encerrado como en una caja, pero ve a través de ella. Ve y puede también tener una acción a través de algo que todavía está ahí y que debe desaparecer. Así que el cuerpo está empujando y empujando para atrapar al secreto. Da la impresión de que uno lo va a encontrar y luego 69.31 del 5. He tenido la repetición exacta de la experiencia que tuvo Buda Siddhartha, pero en el cuerpo. Él dijo, no hay más que una salida, el nirvana. Y al mismo tiempo he tenido el estado de conciencia verdadero, la solución de Buda y la solución verdadera. Y era muy interesante cómo la solución está más allá,
¿Qué es, pues, esta creación? Separación y por tanto maldad, crueldad, y de ahí el sufrimiento, de ahí toda la descomposición, la enfermedad, la muerte, la destrucción. Y la experiencia que he tenido era la de la realidad de esas cosas, como si hubiéramos entrado en una mentira irreal y todo eso desapareciera cuando salimos de ella. No existe, no es. Eso es lo tremendo, que eso que para nosotros es tan real, tan concreto, tan terrible, todo eso no existe. Solo es que hemos entrado en la mentira. ¿Por qué? ¿Cómo? Esa mentira irreal es la definición misma de la pecera mental. Aunque la respiración braquial no es una mentira, solo sucede que el aire es soleado y la respiración pulmonar son la otra cosa. Y madre añade, y todos los medios que podríamos llamar artificiales, incluido el nirvana, todos los medios para salirse de ahí no valen para nada. No sé, pero la salvación es física. No es en lo absoluto mental, sino física. Quiero decir que no está en la huida, está aquí. Y no es algo que esté velado, escondido o lo que sea. Está aquí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos priva del poder de vivir eso? No sé. Está aquí. Y todo lo demás, incluso la muerte, se convierte verdaderamente en una mentira, es decir, en algo que no existe. Pero el viejo estado no se disuelve al instante. Es como si hiciera falta permanecer dentro de él para disolverlo desde dentro, o para infiltrar dentro de él el nuevo estado vibratorio. 67.19 del 7. El hábito milenario de ser de la vieja forma está tan fuertemente arraigado que da la impresión de que es como estar estirando una goma. Mientras estiramos, el efecto persiste, pero en cuanto cesa la tensión, aunque sea solo un segundo, se escoge por hábito. Cuando el nuevo movimiento se establezca, entonces será algo natural. No habrá ya necesidad de esa tensión. Y da esa extraordinaria impresión de la irrealidad del sufrimiento, de la irrealidad de las enfermedades. Hay momentos de una gloria inexpresable, pero lo otro sigue ahí, cercando, apretando. 68.4 del 9. Sobre toda la creación material hay un tejido que podríamos llamar catastrófico, de malas voluntades, es decir, una especie de trama, sí, de trama derrotista, catastrófica, por lo que todo cuanto queremos hacer lo estropeamos, por la que existen todos los accidentes posibles, todas las malas voluntades. Está como mezclada con la fuerza que se realiza y se expresa. Es como algo que se mezcla con la creación material. Es la causa de las enfermedades. Es la causa de los accidentes. Es la causa de todas las cosas destructoras. Luego, la cualidad vibratoria de los dos estados se va definiendo. 62.4 del 12. La cualidad de estas dos vibraciones, que todavía se superponen de forma que uno puede ser consciente de las dos, es indescriptible. Sin embargo, una es una fragmentación infinita y una inestabilidad absoluta, y la otra es una inmovilidad eterna, una inmensidad infinita de luz absoluta.
y la conciencia sigue pasando todavía de la una a la otra. 69.30 del 4. Es como una demostración. El hombre da una gran importancia a la vida y a la muerte. Para él existe una gran diferencia. Y la muerte supone un acontecimiento un tanto capital. Pues bien, continuamente me está mostrando el desequilibrio que en determinadas circunstancias se traduce por lo que los hombres llaman la muerte. Y como las dos cosas están ahí todo el tiempo, esa armonía que lo contiene todo, el otro estado, que es la esencia misma de la vida, y esa división, esa fragmentación aparente y real que tiene una existencia artificial y que es la causa de la muerte. Como los dos estados están imbricados de tal forma que podemos pasar del uno al otro en cualquier momento y en cualquier ocasión. Y no es en absoluto lo que los hombres creen que hace falta, algo grave. Se trata simplemente de estar aquí o de estar allí. Estando allí es la vida perpetua, el poder absoluto, y ni siquiera se puede hablar de paz. Es una inmutabilidad. Y todo el tiempo ambos estados están ahí. 65.23 del 11. ¿Sabes lo que es encontrarse totalmente mal? No poder respirar, tener náuseas, sentirse impotente, no poder ni moverse siquiera, ni pensar, ni nada, totalmente hecho polvo. Y luego, de pronto, la conciencia corporal de la vibración de amor, que es la esencia misma de la creación, en un segundo hace que toda la vida se ilumine y todo se va. Entonces uno se mira asombrado. Se ha ido todo. Es como la inversión de un prisma. Todo desaparece de repente. Solo queda ese estúpido hábito del cuerpo de acordarse. En un caso, es una especie de silencio interior en las células, una tranquilidad profunda que no impide el movimiento, ni siquiera el movimiento rápido, pero está como establecido en una vibración eterna. Y en el otro caso, es esa precipitación interior, esa trepidación, la definición misma de la mente física. 61.2 del 6. Y me voy con la experiencia y me doy cuenta 10 minutos después de que estaba en ese estado, con la pluma en la mano. Me he encontrado en situaciones así, en las que uno no comprende ya nada, no sabe nada, no piensa ya nada, no quiere nada, no puede ya nada. Uno está parado. Y entonces veo a la gente que me rodea, que venga a mirar y decirse: «Ah, madre está estirando en la segunda infancia». 69.18 del 10. El cuerpo tiene la impresión de que la vibración más alta, la vibración de la verdadera consciencia, es tan intensa que es el equivalente de la inercia, de la inmovilidad. Su intensidad no nos es perceptible. Esa intensidad es tan grande que para nosotros equivale a la inercia, y es un estado de inmortalidad, inmutablemente apacible, tranquila, como con ondas de una rapidez fulminante, tan rápidas que parecen inmóviles. Y es así. Nada se mueve en apariencia en ese movimiento formidable. Y parece algo tan natural, tan simple. Pero luego, en cuanto se vuelve a este lado, verdaderamente es el estado ordinario, el viejo estado,
es concienzudamente la muerte y el sufrimiento. En el otro estado, la muerte y el sufrimiento parecen cosas absolutamente irreales. Parece ser que en la frontera del cuerpo, allí donde ésta primeramente se engrana en la materia corporal y trepida y se convulsiona como un parkinsoniano, allí donde se confunde incluso con el torbellino de los electrones en su movimiento incesante y forma con ellos una misma pared sólida, se produce como un cambio de estado radical. Uno pasa de la fragmentación infinita en una trepidación constante a esas ondas fulminantes en una inmovilidad perfecta, como el paso de la física newtoniana a la física intergaláctica, o quizá incluso a una nueva física. 63.23 del 2. A cada momento, si dejo de hablar o de escuchar o de trabajar, es como grandes alas beáticas y vastas como el mundo que se mueven lentamente. Da la impresión de inmensas alas. No son dos, sino a todo alrededor y extendiéndose por doquier. 72.31 del 5. Ya no existe el tiempo. Es como si otro tiempo hubiera entrado en este. Una física diferente ha entrado en la materia.